Seguramente, al hablar de los grandes viajeros de la historia, el primer nombre que nos viene a la mente es el de Marco Polo. Pero, ¿por qué se hizo tan famoso este explorador y comerciante? ¿Qué aventuras vivió y qué tuvo su vida de especial? Nuestra historia empieza a finales del siglo XIII, con dos prisioneros que compartían celda en Génova. En aquella época, las ciudades italianas eran repúblicas independientes que luchaban entre sí por controlar las rutas marítimas en el Mediterráneo. Marco Polo capitaneaba un barco que participó en la guerra entre venecianos y genoveses. Perdió una batalla marítima y acabó preso en la misma mazmorra que un hombre llamado Rustichello de Pisa, otro prisionero de guerra que resultó ser escritor. Rustichello debió de alucinar con las historias que su compañero le contaba, así que las recogió en un libro titulado Libro de las Maravillas del Mundo. Pronto se convirtió en un fenómeno literario, y eso que aún no se había inventado la imprenta. El libro contaba los viajes de Marco Polo por Asia. Visitó lo que hoy es China, Tailandia, Japón, Java, Vietnam, Sri Lanka, Tibet, India, Birmania, entre muchas otras naciones. Si todos estos lugares nos parecen exóticos hoy en día, ¿se imaginan lo que habían de pensar los europeos que leyeron el libro en aquella época? Pero retrocederemos aún más en el tiempo para saber cómo empezó esta larga aventura. Marco Polo, que pertenecía a una familia de comerciantes, salió de Venecia cuando tenía tan solo 17 años, acompañado de su padre y de su tío. Pensaban pasar unos pocos años fuera buscando nuevas rutas y contactos comerciales, pero no volvieron a casa hasta 23 años después. Durante su viaje atravesaron lo que hoy es Israel, Armenia, Georgia, Irán, entre otros lugares hasta llegar a China, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Mongol. Allí conocieron a Kublai Khan, emperador mongol y nieto del legendario Genghis Khan. Al gobernante le gustaron tanto sus invitados italianos que acabó ofreciéndoles un cargo en la corte. Así, Marco Polo se convirtió en un miembro importante del imperio e hizo de diplomático, de consejero del emperador e incluso llegó a ser gobernador de la ciudad de Yanzhou. Nuestro protagonista fue testigo de la época de esplendor del imperio mongol y vio cosas con lo que sus vecinos venecianos ni siquiera podían soñar. Ciudades remotas, palacios inmensos, religiones desconocidas, animales extraños, entre muchas otras cosas sorprendentes. Cuando volvió a casa, muchos no creyeron las maravillas que contaba. De hecho, se cree que algunas partes del libro son pura ficción, pero no cabe duda de que Marco Polo fue uno de los grandes viajeros de la historia. Curiosamente, después de vivir tantas aventuras, su historia ha llegado hasta nuestros días por una casualidad, la que hizo que, cuando perdió aquella batalla contra los genoveses, acabase metido en una celda con un escritor que contó su historia y la hizo eterna. El conocimiento del continente de Asia. Asia es el continente más grande y el cual tiene la mayor población del planeta. Estamos hablando de alrededor de un 61% de la población mundial. Este continente se caracteriza por ser el territorio con el que predomina el relieve de tipo meseta, que está rodeado por cordilleras en las que se elevan los picos más altos de la superficie terrestre. Estamos hablando del Himalaya y también tiene los fondos oceánicos más profundos, como los del sur de Zulu. Tiene gran variación climática en comparación con los demás continentes, que oscila desde tropical a templado. Sin embargo, predomina el clima continental, que presenta inviernos muy fríos y secos. Algo de resaltar es la gran diversidad histórica, cultural y étnica. En la actualidad hay que resaltarlo, Asia está formada por naciones muy diferentes entre sí, en cuanto a organización política, económica y social. La variedad de lenguas oficiales que rodean son aproximadamente de 40 tipos diferentes. El idioma más común es el árabe, que se habla en 12 países. Si hablamos un poco sobre los países de mayor extensión y población de este continente, estamos haciendo referencia a Rusia, a China, Indonesia, India y Japón, los cuales son los países que representan de mayor tamaño poblacional y de territorio.
Tocando un poco sobre la economía de Asia, en el plano económico Asia se caracteriza por ser el mayor productor global de alimentos y debido a una gran cantidad de población también es conocido como el mayor consumidor. Es el referente en el desarrollo tecnológico como gran potencia de diferentes sistemas de información que ayudan a satisfacer diferentes necesidades en el planeta. Está entre las mayores potencias mundiales económicas, en especial por el rol de China y Japón, siendo ellas las mayores representantes en explotación de recursos, ya sean tecnológicos o económicos. También cuentan con la segunda bolsa de valores más grande del mundo, en este caso se encuentra situada en Tokio, que le sigue la bolsa de valores de Nueva York. Luchas coloniales en Asia. El imperialismo occidental en Asia se refiere a la entrada de Europa occidental en lo que primero se llamó las Indias Orientales. Esto fue provocado a principios del siglo XV por la búsqueda de rutas comerciales en China que condujeron directamente a la era de los descubrimientos y la introducción de una guerra moderna temprana en lo que entonces se llamaba el Extremo Oriente. A principios del siglo XVI, la era de la navegación a vela expandió enormemente la influencia y el desarrollo del comercio de especias en Europa occidental bajo el colonialismo. Ha habido una presencia de imperios coloniales de Europa occidental e imperialismo en Asia a lo largo de 6 siglos de colonialismo, terminando formalmente con la independencia de la última colonia del Imperio portugués en Timor Oriental en 2002. Los imperios introdujeron conceptos occidentales de nación y Estado multinacional. El impulso del poder político europeo, el comercio y la cultura en Asia dio lugar al creciente comercio de productos básicos, un desarrollo clave en el surgimiento de la economía moderna de libre mercado mundial actual. En el siglo XVI, los portugueses rompieron el monopolio terrestre de los árabes e italianos del comercio entre Asia y Europa mediante el descubrimiento de la ruta marítima de la India alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Con el consiguiente surgimiento de la rival compañía neerlandesa de las Indias Orientales, la influencia portuguesa en Asia fue gradualmente eclipsada. Las fuerzas holandesas establecieron por primera vez bases independientes en el este, y luego entre 1640 y 1660, Malaca, Ceilán, algunos puertos del sur de la India y el lucrativo comercio de Japón con los portugueses. Más tarde, los ingleses y los franceses establecieron asentamientos en la India y establecieron el comercio con China y sus adquisiciones superarían gradualmente las de los holandeses. Tras el final de la Guerra de los 7 Años, en 1763, los británicos eliminaron la influencia francesa en la India y establecieron la Compañía Británica de las Indias Orientales como la fuerza política más importante en el subcontinente indio. Antes de la Revolución Industrial a mediados y finales del siglo XIX, la demanda de productos orientales como porcelana, seda, especias y té seguía siendo la fuerza impulsora detrás del imperialismo europeo. La participación de Europa Occidental en Asia permaneció confinada en gran medida a las estaciones comerciales y puestos avanzados estratégicos necesarios para proteger el comercio. Sin embargo, la industrialización aumentó drásticamente la demanda europea de materias primas asiáticas, y la severa depresión larga de la década de 1870 provocó una lucha por nuevos mercados para productos industriales europeos y servicios financieros en África, América, Europa del Este y especialmente en Asia. Esta lucha coincidió con una nueva era en la expansión colonial mundial conocida como el Nuevo Imperialismo.
que vio un cambio de enfoque del comercio y el gobierno indirecto al control colonial formal de los vastos territorios de ultramar gobernados como extensiones políticas de sus países de origen. Entre la década de 1870, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914 el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, las potencias coloniales establecidas en Asia, agregaron a sus imperios vastas extensiones de territorio en el Medio Oriente, el subcontinente indio y el sudeste de Asia. En el mismo periodo, el Imperio del Japón, después de la restauración Meiji, el Imperio Alemán, tras el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871, la Rusia zarista y los Estados Unidos, después de la Guerra Hispanoamericana en 1898, emergieron rápidamente como las nuevas potencias imperiales en el este de Asia y el área Océano-Pacífico. En Asia, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra se vieron como luchas entre varias potencias imperiales claves, conflicto que involucraba a las potencias europeas junto con Rusia y las potencias estadounidenses y japonesas en ascenso. Sin embargo, ninguna de las potencias coloniales poseía los recursos para resistir las tensiones de ambas guerras mundiales y mantener su dominio directo en Asia. Aunque los movimientos nacionalistas en todo el mundo colonial condujeron a la independencia política de casi todas las colonias restantes de Asia. La descolonización fue interpretada por la Guerra Fría y el sudeste asiático, el sur de Asia, el Medio Oriente y el este de Asia permanecieron integrados en un sistema económico, financiero y militar mundial en el que grandes potencias compiten para extender su influencia.